Disfrute del Señor. Mañana de victoria, amén. El libro de San Juan capítulo 21. Palabra de Dios. San Juan 21, vamos a leer algunos par de versículos. Esta mañana dije yo no iba a ver palabra de Dios porque no había traído los lentes, pero el Señor me tenía lentes, así que obligado a leer la palabra del Señor. San Juan, capítulo 21, no sé cómo me veré con estos lentes de mujer, pero bueno, ¿qué hacerle? San Juan, capítulo 21, hermano, por favor, no edite nada este día. Yo quiero en este día que no edite ninguna cosa que vamos a hablar porque estamos en familia, ¿cierto? Amén. Y yo no sé si usted quiere ser edificado por la palabra del Señor, ¿sí? Todos queremos ser edificados por la palabra de Dios, que es la que de alguna forma le importa al Señor, ¿sí? El Señor quiere que nosotros seamos edificados, que crezcamos a través de su palabra, que podamos madurar nuestro carácter, que podamos ser fuertes a la hora de, ¿sí? San Juan 21. Le damos lectura en el nombre poderoso de Jesús. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, diga conmigo, no pescaron nada. No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que habéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Palabra del Señor. Cierre sus ojos ahí. Padre, te damos toda gloria en esta mañana. Señor, te bendigo, te glorifico, te exalto. Reconozco que yo no soy nada ni nadie y que solo usted es el Señor de la vida. Solo usted es el Dios soberano, creador de cosas tremendas. Esta mañana estamos delante de ti y rogamos que venga su presencia a esta hora a seguir bendiciéndonos, Señor, a seguir provocando vida, que esta palabra que hemos leído esta mañana provoque vida en el corazón de los que la creemos, Señor, y no tan solo ahora con vida en el corazón, sino también ahora sea activada
dentro de nosotros la palabra que usted esta mañana nos va a regalar. La palabra que esta mañana usted se va a manifestar a cada uno de los que estamos aquí partiendo por mi vida. Señor, ruego tu bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Diga amén. Amén. Quiere decir sí, Señor. Si no le convence lo que yo le digo, no diga entonces amén. He colocado un título esta mañana, no sé si se podrá plasmar ahí. La muerte produce vida. Yo no sé cuánto tiempo tengo, hasta igual que los pastores, los predicadores que vienen de otros lados. La muerte produce vida, ¿ya? Pero quiero hacer una salvedad, quiero un poquito aclarar para que no se vaya a malentender, no se vaya a malinterpretar, ¿ya? No vaya a ser que usted vaya a salir para afuera y se vaya a matar para que tenga vida. Lo digo porque, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Muchas veces ocurre lo siguiente. En una oportunidad se encontraron dos amigos ahí y se saludan lo más bien y uno le dice al otro: qué gusto de verte, qué alegría de verte, ¿cómo estás tú? Bien. Y el otro, un abrazo entre los amigos. ¿Y cómo has estado? ¿Qué estás haciendo? Y uno le dice: estoy haciendo un curso para ver si se me quitan las ganas de fumar. ¿Ya? Y el otro amigo le dice: parece que no te ha ido nada muy bien. ¿Y por qué? Le dice: porque veo que estás fumando. Sí, pero sin ganas. Yo dije que era fome. ¿Por qué quise graficarlo? Porque muchas veces, lamentablemente, a veces nosotros hablamos acerca de algo y pareciera que no se lo entendiera. Decimos decir algo que no es y tratamos después de arreglar las cosas, decimos estar en un lugar donde no estamos y así nuestra vida de alguna manera va tomando rumbos diferentes en las Escrituras. Como consejo, a veces lamentablemente se dan malas interpretaciones, por ende malas aplicaciones. Por eso yo he aprendido que en las Escrituras uno tiene que primero que nada, al leer y al abrir la Biblia, yo les podría decir algo. La Biblia no me está hablando a mí en primera persona. ¿En qué sentido? Cuando usted vaya a la Biblia, no malinterprete lo que está escrito ahí. Aquí, ¿en qué sentido? Porque esta escritura, este libro, en el fondo, esta biblioteca que tiene usted en sus manos, levante su biblioteca, ahí. Estas son 66 libros, ¿cierto? Que los que tenemos nosotros, los hermanos católicos, tienen 77, tienen más libros que nosotros, tienen libros apócrifos. ¿Y qué ocurre? Que fue escrita entre 1500, 2000 años este libro o estos libros. En una cultura diferente, en una civilización diferente, para gente diferente, en un ambiente diferente, todo literalmente fuera de nuestro diario vivir o en el contexto en el cual usted y yo estamos en este día, año 2019, ya han pasado casi 21 siglos de aquellos escritos, de estos escritos. La escritura es inspirada por Dios. Entonces la primera pregunta que yo tengo que hacerme: ¿para qué se escribió? ¿Para qué se escribieron estas enseñanzas? ¿Para qué está plasmado ahí este libro? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué? ¿A quién se le escribió? ¿Por qué se le escribió? ¿Cuál era el objetivo por el cual tenía que escribirse? Y de ahí viene una segunda pregunta que es para mí. Y la pregunta que yo debo hacerme: ¿cuál es la enseñanza que yo tengo que extraer de la palabra del Señor? ¿Cuál es el objetivo por la cual Dios en esta mañana me ha traído a su casa y yo he venido con mucho gozo y con mucha alegría de aprender de la Escritura? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Me entiende? Entonces cambia. Porque muchas veces muchas personas leen literalmente a la letra de lo que aquí se está diciendo sin conocer el contexto, sin conocer la historia, sin conocer la formación de cómo se escribieron estos santos libros
Esta Sagrada Escritura. Vuelvo a decirle algo importante. Hay un objetivo. Hay un consejo de parte de Dios que está aquí en esta palabra. Amén. ¿Está aquí conmigo? Sin duda, me quiero tomar un poquito de la palabra que el Señor nos ministraba el día viernes, ¿cierto? Acerca de una de las frases que nuestro Señor plasmó ahí, estando ahí en la cruz. Estando allí en la cruz, ¿cierto? Según los evangelios dice que una de las frases que Él dijo fue, consumado es, ¿cierto? ¿Qué quería decir eso? Hay una palabra, ¿cierto? ¿Alguien se recuerda la palabra? A ver. Eso, la tiene que anotar. Amén. Tetelestai, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Qué significaba esa palabra en el griego? La obra hecha está, ¿cierto? Se acabó, se finí, ya está todo plasmado, ¿cierto? Ahora si vamos al contexto, yo me podría colocar un poco a indagar y poder decir acerca de muchas cosas que ocurrieron en aquel entonces, porque ¿sabe cuál es el problema que tenemos nosotros hoy en día y por qué estamos así como sociedad? ¿Por qué estamos de alguna forma viviendo lo que estamos viviendo, haciendo lo que estamos haciendo? Porque literalmente yo debo reconocer en primer lugar que hay de parte mía mucha ignorancia de la Escritura. Mío, digo yo soy un ignorante. ¿Ah? Pero Dios quiere hacerme crecer y también quiere que crezcamos juntos, que podamos alimentar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder vivir, para poder desarrollarnos, para poder crecer conforme a lo que Dios anhela de ti y de mí. Entonces, como bien decíamos, que se predica de esta poderosa palabra, consumado, ya está terminado. Pero algo nos está diciendo aquí este capítulo 21. Si está todo consumado, está todo listo, entonces yo me doy a entender de que a contar de ese momento, me imagino yo, hubo una gran explosión acerca del Evangelio y de proclamar el nombre de Cristo el Señor. Ya Él había resucitado. ¿Aló? ¡Yuhu! Él ya no estaba ahí en la cruz, no estaba en la tumba, Él ya estaba literalmente vivo. Amén. Porque usted y yo adoramos a un Cristo vivo. Por eso que hay que saber qué fue lo que dicho Él antes de morir. Qué es lo que hizo Él. Qué dijo Él antes de morir. Para saber, porque eso es importante, ¿para qué? Para que mi fe se fortalezca. Y así yo pueda creer acerca de un hombre que fue tal cual como tú y como yo, de carne y hueso, que estuvo en la tierra, que caminó, que hizo esto y lo otro, que dijo esto y lo otro. ¿Para qué? Para que mi fe se fortalezca. Porque de lo contrario mi fe estaría expuesta a muchas cosas que no tienen que ver con lo que Dios anhela de ti y de mí. En una fe real. ¿Por qué? Porque hubo un hombre real, de carne y hueso, que estuvo aquí, que vivió y caminó por las calles polvorientas de Jerusalén, de Galilea, y que hizo algo tremendo. Una de las cosas que hizo Él fue no pecar. Santo, santo. Y eso me da a mí un consejo, me da a mí una guía, me da una dirección. Si Él lo pudo hacer, Él dijo, vosotros también lo podéis hacer. ¿Cierto? Amén. Están acá. Entonces, cuando yo puedo leer este pasaje, yo me doy cuenta de aquí de algo que está ocurriendo. Ya Él había resucitado, pero algo pasó con los discípulos. Algo ocurrió en la vida de los discípulos. Usted y yo leímos. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien me podría explicar qué pasó aquí? Si el Señor resucitó en gloria y majestad, ¿qué ocurrió con los discípulos de Él, con los seguidores de Él? ¿Está acá o no? Algo les pasó a ellos. La Escritura bien lo dice acá. Dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. ¿Cómo se manifestó? Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, y Natanael, ¿cierto?
los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y Simón les dijo, voy a pescar. O sea, después de la muerte de Jesús, después de todo lo que vivieron con Él, la pasión que Jesús mostró estando vivo, la entrega, la voluntad, la disposición, fue llevado a la cruz, fue muerto en la cruz, resucitó al tercer día y los discípulos después volvieron a hacer lo mismo que hacían antes. ¿Está acá conmigo? ¿Se dan cuenta? Volvieron a hacer lo mismo que hacían antes. Pero mire qué tremendo. Todo ya había acabado. El trabajo, al parecer, ya había sido, había sido perfecto de parte del Señor. Pero en los discípulos pareciera que no tanto. ¿Por qué? Porque volvieron a lo mismo. Sin duda el trabajo de Jesús en la cruz fue perfecto. Sin duda fue perfecto. Entonces yo me pregunté aquí en esta palabra, y vamos de lleno al mensaje del Señor, porque después tenemos Santa Cena para conmemorarla en memoria de nuestro Señor. ¿Sí? No tenemos pescado, vamos a tener pan. Aquí en la Biblia sale que leímos que había pan y pescado. No. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Qué estaban haciendo los discípulos después? Salieron a pescar, dice, ¿cierto? Usted y yo leímos eso. Volvieron a su oficio original. Ellos, los discípulos que habían vivido, que habían experimentado, que habían estado con su maestro, que habían visto los 3 años y tanto que estuvieron con él y habían estado literalmente codo a codo trabajando en la obra, en el reino del Señor Jesús que había de manifestarse y estaba enseñándole a la gente. Los discípulos estaban con él. Todas las enseñanzas de su maestro. Pero, y aquí es lo más importante, yo rescato de esta palabra, yo rescato de este mensaje. Sin duda rescato 2 cosas muy importantes. Una que tiene que ver con el Señor y la otra que tiene que ver con los discípulos. Porque el Señor cuando los encuentra, ¿dónde estaban ellos? Estaban llegando de la pesca, ¿cierto? No habían pescado, diga conmigo, nada, ¿cierto? ¿Cuál fue la actitud, cuál fue la reacción de parte del Señor hacia ellos? Él los podría haber retado, ¿cierto? Él les podría haber increpado. Él los podría haber desechado. ¿Sí? Él los podría haber eliminado y dijo, me busco otros ahora. Me voy a manifestar y me voy a presentar a otros. Pero ¿sabe lo tremendo y lo grandioso? Y yo que quiero que en esta mañana se te plasme con toda fuerza dentro de tu corazón que Dios es bueno, que el Señor es soberano, que Él es por sobre todas las cosas amoroso, que Él es santo, que Él es puro, que Él es verdadero, que Él no es poderoso, que Él es todopoderoso, que Él es lleno de amor, porque esa fue la palabra que plasmó mi corazón este pasaje. Él los podría haber desechado, pero aún así cuando los ve y ve que habían vuelto a su oficio antiguo, Él les dice, hijitos. Él no los recrimina, Él no los reta, Él no los asusta, Él no los enjuicia. Él les dice, hijitos míos. Esa palabra cala hondo, ¿sabe por qué? Porque si el evangelio de alguna forma, la forma en que tú y yo anunciamos, la forma en que tú y yo presentamos a Dios o a Cristo el Señor, quizás no será la manera o no será la forma que Él quiere que tú y yo lo presentemos a Él. Porque cuando alguien se equivoca, viene el juicio de parte de nosotros, la persona. Cuando alguien erra, cuando alguien falla, cuando alguien comete un error, cuando alguien niega algo, cuando alguien es fiel a alguien, cuando alguien se equivoca con alguien. ¿Cuál es nuestra reacción?
cuál es nuestra actitud, de qué forma nosotros sacamos dentro de nosotros ese mal que está, para poder ahí enjuiciar, para poder levantar una palabra de juicio. Primera enseñanza que en esta mañana Dios nos da, pues Dios no es un Dios de juicio. Si tú dices que Él es un Dios de amor, pues Él es un Dios de amor. Y te quiero decirte algo más. En el vocabulario de Dios no hay otra palabra que no sea amor, perdón, gracia, que cantamos, misericordia. Él es amor en toda su expresión. Y eso tiene que estar plasmado en nosotros. Tú tienes que predicar y hablar acerca de un Cristo de amor, de un Cristo de perdón, de un Cristo de segundas oportunidades, de un Cristo de terceras oportunidades y de cuartas oportunidades. Ahí se refleja el hombre y la mujer que es de Dios en las enseñanzas que Él está plasmando aquí en esta palabra. Dios es un Dios de oportunidades. Y Él sigue dando oportunidades, aunque 7 veces cayera el justo. La Escritura dice que Dios lo va a levantar siempre, porque Él es así. En su ADN está el amor. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que corre por tus venas? Cuando te han fallado, cuando tú has fallado. ¿O estás esperando el momento determinado para lanzar la palabra dura ahí, para criticar, para volver a meter el dedo en la llaga otra vez? Tiene que haber una diferencia, iglesia amada, entre un creyente y un crédulo. Después te lo voy a decir. Tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una forma de expresión. ¿A quién predicamos nosotros? ¿Qué anunciamos? Sino el verbo hecho carne, como lo presenta San Juan, como lo presenta el Evangelio de Juan, este verbo que se hizo carne, se hizo hombre, lleno de amor, perfecto. Bueno es el Señor, bueno es Dios. Es decir, esta palabra me enseña a mí y me alimenta, me fortalece, aun cuando yo esté hundido ahí en toda la tribulación, tristeza, angustia, en la desesperación. Siempre, escucha bien, siempre vendrá una palabra de parte de Dios, una palabra llena de esperanza, una palabra llena de amor. Que nuestro vocabulario esté todo el tiempo, pastor, pero me cuesta, porque usted no sabe lo que me hicieron a mí. Usted no sabe cómo me han tratado a mí, pues al Señor lo trataron. ¿Cómo lo trataron a Él? Tú sabes, ¿cierto? Indaguemos, busquemos acerca de la forma en que a Él lo llevaron a la cruz. Porque es fácil hablar de muchas cosas que desconocemos. Pero cuando tú y yo vivimos todas esas situaciones tristes y críticas que en el día a día se viven allá afuera, y tú te puedes levantar en el nombre del Señor y decir: gracias, Señor, porque eres tú quien me fortalece. Pues yo siempre digo, iglesia, que dentro de nosotros está el bien y el mal. No, nadie es enteramente bueno, ni tampoco nadie es enteramente malo. Así que mira al que está a tu lado. Hoy día, ¿quién anda contigo? ¿El bueno o el malo? Sonríe que Dios te ama, sonríe que Dios te ama, iglesia. Sí, porque a veces nos queremos presentar santos e inmaculados como nuestro Señor. ¿Ah? Pero en la casa, a los varones, ¿cierto? Cuando no nos gustan las cosas que pedimos, oiga, el pobre gato, el pobre perro, y algunos también, se arremangan los brazos, se arremangan las mangas también. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante estar en la casa de Dios? ¿Por qué es importante escudriñar las Escrituras? ¿Por qué es importante orar, hermano, todos los días? ¿Por qué es importante ir a la palabra del Señor, Jeremías, todos los días? Ir a humillarnos delante de Dios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque ahí
atamos al hombre fuerte que está dentro de nosotros. Ahí derribamos todos esos pensamientos, ¿cierto?, que vienen, que afloran esas pasiones de la carne. Cuando las eliminamos, cuando las derribamos, cuando las destruimos, cuando vamos a la presencia de Dios, cuando estamos en su presencia, cuando vamos a la oración, cuando vamos a la palabra, cuando hacemos de alguna forma lo que el Señor quiere que hagamos. Mire qué importante la palabra del Señor. Mire qué importante estar en su presencia, porque la Escritura dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Oiga, siempre decimos, el Señor se olvidó de todos mis pecados y nunca más se va a acordar de los míos, pero el Señor se olvida, pero yo no. Yo me acuerdo cada vez que puedo, la largo nomás. ¿Qué cuestión? Ayúdenos el Señor. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Entonces, de parte del Señor, siempre, iglesia amada, siempre va a venir una palabra fresca, una palabra nueva, una palabra de vida. Porque cuando Él llega al corazón del ser humano, cuando Él llega a la vida del ser humano, eso tiene que ser transformado, cambiado. Oiga, pero esto no es en un día, no es en un mes, esto tarda quizás años. 40 años le tardó al Señor transformar la vida de un hombre. 40 años. Hay que tener paciencia. Que Dios bendiga la paciencia. Trabajemos la paciencia. Un día una hermana oraba al Señor, dame paciencia, dame amor. No mi abuelita, era otra hermana. Oiga, si Dios ya nos dio amor, Dios ya nos dio paciencia, Dios ya nos dio vida. Trabajémosla, practiquémosla. Amén, amén. ¿Por qué decía yo que lamentablemente hoy en día estamos como estamos? Hablamos lo que no queremos hablar, miramos lo que no queremos mirar, decimos lo que no queremos decir, porque lamentablemente ha habido una mala interpretación acerca del Señor y por qué no decir acerca de las Escrituras, hermanos amados. Mala interpretación. Es por eso que nos desviamos de alguna manera. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces no se habla de este Dios de amor. Se habla de este Dios que te va a enjuiciar, de este Dios que te va a castigar, de este Dios que te va a maltratar, que si no haces las cosas bien, Dios te va a eliminar, Dios te va a cortar. Y como bien decía Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz. Oiga, y dígame que si a alguno no le gustaría que el hacha estuviera a los pies de aquel que nos ha hecho daño. No, ustedes no, son otros hermanos. Es por eso que el ateo dice, no, yo no creo en ese Dios que cree en ellos. Es un Dios que enjuicia, un Dios que castiga, es un Dios que maltrata, un Dios que no hace hacer cosas que no tenemos que hacer. No, ese no es el Dios de la Escritura. Este Dios que yo he aprendido a conocer en la Escritura es un Dios que tiene amor, amor para con todos, amor, compasión, perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Le preguntaron. ¿Qué dijo él? En un día. ¿Cuántas veces? ¿Y cuánto eso? Oiga, el hermano se equivoca 490 veces en el día y yo tengo que perdonarlo 490. Bueno, así es. Porque ese es el amor de Dios. Cuando tú y yo practiquemos ese amor, entonces veremos la gloria de Dios. Entonces esta iglesia se va a llenar. Entonces las almas vendrán a Cristo. ¿Sabes por qué vendrán? Porque conocerán a ese Dios que tiene amor, a ese Dios que nos juzga, a ese Dios que nos dio toda esta palabra como consejo, como advertencia. ¿Sí? Advertencia, como está en el Génesis, para hacer lo bueno y para hacer lo malo. El tema es que nosotros decidimos qué hacer. ¿Sí? Entonces este Dios que es poderoso,
este Señor que tiene amor, que siempre está en medio de nosotros para librarnos, para darnos esperanza, para darnos vida. Porque cuando vuelvo a decir, cuando Él llega a un lugar, Él produce vida. Cuando Él llega a un corazón, Él lo que quiere y anhela es que ese corazón esté latiendo más fuerte por Él, se esté moviendo más fuerte por Él, que siga buscándole a Él, que siga siendo más apasionado por Él. Porque ¿sabes lo que ocurre? Porque si no está el amor de Dios, si no está pasión, entonces cambia la temática. Entonces esta escritura me da a entender de que Él hizo lo mayor. ¿Está de acuerdo conmigo? Él hizo lo mejor, Él hizo lo perfecto, Él hizo lo eterno, Él hizo el sacrificio perfecto, Él lo hizo. Entonces tú y yo tenemos ahora que hacer nuestra parte, tenemos que hacer nuestra parte. Nada es gratis, iglesia. Por eso que lo que tú y yo hemos experimentado, lo que tú y yo hemos vivido, lo que tú y yo vivimos día a día, eso es lo que transmitimos, lo que tú y yo creemos. ¿En quién creemos? Si Él es perfecto, Él es santo, Él es puro y entregó su vida por nosotros, entonces algo que tenemos que hacer tú y yo, algo tenemos que hacer dentro de nosotros. El creyente tiene que ser activo, el creyente tiene que ser apasionado. Porque hay otros que tienen que necesitar, hay otros que tienen que buscar también esa gran bendita bendición y esa gracia enmerecida, ese regalo que tú y yo hemos recibido. Otros que no conocen de esta gracia, que no conocen de este amor, que no conocen de esta misericordia, que no conocen de este perdón, que no conocen de este Dios de segunda ni terceras oportunidades, tienen que conocerlo. Entonces el creyente ahora tiene que estar dispuesto. Jesús no recriminó a Pedro, Jesús no fue en picada en contra de Pedro ni de los discípulos. Les dijo: hijitos míos, ¿qué están haciendo? ¿Fueron a pescar? No habían pescado nada. Ellos eran expertos en la pesca. Pero Jesús les dice ahora: ¿saben qué? Echen la red, vayan otra vez a pescar. Podrían haberse levantado en contra de Él, pero tuvieron obediencia en ir y echar la red. Esa actitud de obediencia es la que de alguna forma Dios demanda de ti y de mí. Porque el verdadero creyente, el verdadero hombre y la verdadera mujer que ha creído en el sacrificio perfecto, en la entrega perfecta de parte de Dios para que tú y yo tuviésemos vida eternamente, tiene que hacer cosas ahora, tiene que hablar de aquel que hizo maravillas en mi vida. Tiene que activar ahora todas estas palabras que tú y yo leímos todos los días para que provoquen vida, no tan solo en mí ahora, sino ahora en la gente, en los que no conocen al Señor, en los que están ahí desesperados, angustiados, ¿cierto? Los que están atribulados, los que están enfermos. Ahora Dios anhela que tú y yo podamos hablar y activar, que tú y yo podamos creer en ese Jesús victorioso, en ese Señor victorioso, en ese Jesús que fue real y que hizo cosas para que tú y yo pudiésemos estar aquí en esta mañana adorándole y bendiciendo su nombre. Él dijo: yo me voy pues a preparar lugar, pero ustedes no se van a quedar huérfanos. Enviaré al Consolador y ese los va a llenar todos los días, ese los va a activar, ese los va a mover a hacer cosas mayores, ese los va a motivar a sacarlos de la comodidad, a sacarlos de nuestra pasividad. Y nos va a llevar a que seamos apasionados, a que busquemos al Señor en la Escritura, a que podamos desarrollar ese plan que Dios tiene para contigo y para con mi vida. Yo pensé que iban a decir amén. Me voy también. ¿O no? ¿O no ese es el deseo del Señor? ¿Alguien de los que está aquí me puede decir: no, pastor, usted está hablando puras cabezas de pescado?
No, ese es el deseo de Dios, que tú y yo activemos esa palabra que está dentro de ti y dentro de mí. Vayan, le dice, echen la red. Mire, ¿se recuerdan en la primera oportunidad cuando él estaba vivo con ellos? Cuando él estaba en carne y hueso con ellos, ¿cierto? Le dice a Pedro, vamos a pescar. ¿Y qué le dice Pedro? Pescamos toda la noche también, pero voy a ir en tu nombre, Señor. Echaré la red. ¿Qué pasó con la red de esa vez? Se llenaron de pescado. ¿Y qué pasó después? Oiga, ¿nadie sabe qué pasó después con la red? No, estamos mal. Mi pastor, estamos mal. Falta Biblia, dijo mi pastor Alberto Quesada, que está en la presencia del Señor, un bautista de 80 y tantos años de edad, que murió glorificando al Señor. Me dijo, Sergio, si tú quieres que Dios que te use, si tú quieres ver la gloria de Dios, entonces Biblia. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado. Él anhela, Él desea ser glorificado. Pero ¿sabe qué? Anda buscando un instrumento, anda buscando un corazón. ¿Qué pasó con las redes en Lucas 5? Se llenaron, ¿y qué pasó después? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Aló? La adivinanza. 1, 2, 3. Oiga, no, si esto no es, mire, eso es lo que ocurre muchas veces. Porque mal interpretamos y decimos cosas a nuestra manera, a nuestra forma, y se hace como yo digo, como yo quiero, yo soy el pastor total. Tienen que hacer, no. Ustedes tienen toda la autoridad y todo el derecho de preguntarme y de decirme, usted está equivocado. Pero con Biblia en mano. La Escritura dice que las redes se rompieron. Es decir, toda esa pesca, toda esa bendición que ellos tenían, se fue literalmente al mar. Y ahora acá, en este pasaje, ¿qué ocurrió con las redes? ¿Se rompieron? ¿Aló? Ah, ya, ahora están todos unos mateos. ¿Se dan cuenta? Entonces, me perdí el mensaje, hermano. ¿Por qué? Mira, aquí hay algo muy importante que yo quiero que tú aprendas en esta mañana. El Señor ya murió, ya se sacrificó, ya fue a la cruz, ya está con el Padre sentado. Él no va a aparecer más en carne y hueso. Oye, algo fuerte que estoy diciéndote. Pero Él, como sabe que tú le crees, como sabe que tú tienes la palabra de parte de Él, entonces Él ya lo hizo. Hizo lo mayor, dijimos, hizo lo mejor, hizo lo perfecto. Ahora Él anhela que tú hagas tu parte. ¿Aló? Él anhela que nosotros hagamos nuestra parte ahora. Si Él ya no lo va a hacer por nosotros, Él ya lo hizo una vez. Por eso que el creyente tiene que estar siempre en movimiento. El agua siempre tiene que estar en constante movimiento. Y día de la mañana me escribía una hermana, yo no sé si alguno la vio el día viernes, me llamó una hermana que yo he estado orando por ella hace 25 años, que yo reparto pan allá arriba en los cerros de Talcahuano, y la conocí a ella pequeñita, de chiquitita. Y ella por ahí escuchó, dijo, oh, conozco al hermano, parece que es hermano él. Porque algunos nos dicen que son hermanos. ¿Eh? En los trabajos pasan. Sí, aquí llegó una hermana un día y le preguntó a un joven que venía acá y le dijo, ¿tú eres hermano? Y eran compañeros de trabajo. El testimonio. Entonces, ¿qué les dije? Todo lo que tú y yo podemos hacer tiene que ver con que Él hizo lo mejor y lo perfecto. Ahora Él no va a hacer ninguna cosa que la que tú y yo tengamos que hacer. Es nuestro deber ahora. Es nuestro deber. ¿Sabes cuál es nuestro deber?
es perseverar. Nuestro deber es aprender, es adquirir conocimiento, adquirir sabiduría en la Escritura. Aquí está la gracia, aquí está la vida que Dios quiere darnos y que nos ha dado. Él vive con nosotros día a día. Anhela que tú y yo también vivamos día a día interesados en Él, que podamos indagar, que podamos buscar, perseverar, que podamos esforzarnos. Mucha gente espera que el Señor lo haga todo, así como los discípulos. El Señor no fue con ellos a pescar, sino que los mandó a ellos. Y tiren la red, les dijo. ¿Qué significa? Tirar la red. En nuestra jerga, en nuestro hablar evangélico, ¿qué significa? Tirar la red. Evangelizar, pues, hermano. Predicar. Anunciar. Vayan ahora ustedes. Vayan ustedes ahora. ¿Para qué? Para que primero que nada, esa palabra que está dentro de ustedes, ese amor que te está llenando día a día dentro de nosotros, que algunos no podemos ni andar con tanto amor que tenemos, que no somos capaces de entregarlo al prójimo, que no somos capaces de entregarlo a quien lo necesita. Se hastió de sacrificio el Señor. Vayan y ayuden, den comida, den palabra, den vida a aquellos que no tienen vida. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia entre un creyente y un crédulo? El crédulo cree y espera pura aldecera nomás. Espera que Dios haga todas las cosas por él. Espera que venga el Señor en persona y le diga, oye, no tienes que irte por acá, irte por allá, hace esto otro. Y aquí tenemos el consejo, la sabiduría perfecta que es su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Jesús dijo, la palabra. Él siempre entregará la palabra, porque Él es la palabra perfecta. Él es la vida perfecta. Él dijo, vayan, entreguen. ¿Dónde estaba el Señor? Estaba en tierra y los discípulos estaban en la barca, es decir, en el medio del mar, es decir, en el medio del mundo, ahí estaban. Pero ahí donde tú estés, en el lugar donde tú te encuentres, Dios se quiere glorificar. Dios se quiere glorificar. Él no está y no va a estar más en persona, como algunos por ahí creen. No, Él ya vino y se plasmó y nos enseñó y ahora nos espera. Nos espera Él, a todos los que creemos. Por eso es que es importante entender y saber, iglesia amada, qué es lo que anunciamos, qué es lo que transmitimos, cómo lo transmitimos, de qué forma anunciamos este maravilloso evangelio, de qué forma transmitimos a este Dios que es lleno de amor, que es lleno de perdón, que es lleno de misericordia. Yo pregunto en esta mañana, ¿estamos tirando la red? ¿Estamos anunciando? ¿Estamos predicando personalmente en el lugar donde te encuentras tú? ¿En tu familia? ¿En tu trabajo? Porque eso es muy importante para el creyente, activar, vuelvo a decirte, para que te puedas mover, para que seas activo, para que vivas día a día este bendito evangelio, para que vivas la fe que está dentro de cada uno de nosotros, poder tener gestos y una vida de experiencias benditas y que Dios quiere que tú y yo hagamos. La muerte del Señor, como bien lo coloqué en el título, provocó vida. ¿Cuántos tienen vida esta mañana? Pues gracias a Él. La muerte del Señor provocó vida. Santo sea el nombre del Señor.
Él no se quedó allí. Me encanta. Porque la Escritura dice que ni la muerte pudo con Él. No lo pudo contener. Entonces, como esa bendita gracia, esa bendita bendición la tenemos tú y yo, entonces yo pregunto en esta mañana, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos hablando? ¿De qué forma estamos viviendo? ¿Cómo cada día estamos muriendo a nosotros mismos? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, quiero leer algunos par de versículos para que tú y yo podamos entender cuál es el objetivo, cuál es el deseo, cuál es la forma en que Dios anhela y cómo podamos creer. ¿Está por ahí Filipenses capítulo 2? Si no está, lo busco yo aquí. Amén. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dijo el apóstol, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿con qué cosa? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Me gustaría, si hay música, yo soy de la música, perdóname. ¿Hay alguno por ahí que quiera tocar? Sí, entonces hermanos, debe estar acá ya. Dios bendiga a este varón, que Dios use sus manos, su vida. Porque mira que es importante, yo no quiero que tú te emociones, yo quiero que entienda, como yo lo he estado entendiendo, que hay un propósito de Dios para conmigo y hay una forma en que Dios anhela que tú y yo me pueda desprender de todo este orgullo, esta soberbia que hay dentro de mí y pueda captar en el Espíritu, en lo que está ahí dentro de nosotros, aquel mensaje que el Señor quiere que tú y yo transmitamos. El mensaje que tú y yo anunciemos. Porque Dios no tan solo me bendijo para que yo sea bendecido nada más, sino para que Él quiere que los que están a mi lado, que mi familia, mis familiares, mis amigos, mis vecinos, todo aquello que están sin el Señor, que están sin la esperanza de Cristo, puedan abrazar también la cruz del Señor. La cruz que tú y yo abrazamos y en la cual nos gozamos día a día, en la cual nos alegramos. ¿Te alegras tú de parte del Señor? Que Él hizo lo perfecto, Él hizo lo primero, e hizo lo puro, que Él no se jactó de nada, que Él no discriminó a nadie, que Él no desechó a nadie. Para Él, los más importantes no eran los que estaban allá arriba, no eran los que estaban en el alta alcurnia, no eran los que vestían bien. Para Él no eran los que tenían un buen pasar, para Él no eran los que tenían un buen trabajo, para Él no eran los primeros los que estaban seguros, los que estaban ahí, los que tenían todo. Para Él eran los de su corazón, aquellos que nadie quería, que todos habían desechado, que los que estaban desahuciados, desamparados, los enfermos. Por eso que Él dice por ahí, y lee una de las cartas de los escritos del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cierto? Ese era el deseo y ese es el deseo del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántos están esta mañana recibiendo la palabra. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino
cada cual también por lo de los otros. Si tú dices amar a Dios y odiar a tu hermano y no perdonar a tu hermano, no tener misericordia con tu hermano, entonces hay algo que tenemos que repensar. Anota esta palabra, repensar sobre nuestro actuar. Porque hay dos parábolas de Jesús que enseñó que sabe que están aquí plasmadas en lo más profundo de mi corazón. Y simplifica los dos puntos que tenía en esta mañana. Número uno, la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos la recuerdan? ¿Cierto? Cómo se plasma el amor del padre hacia el hijo. Oiga, el hijo se fue con todo, ¿cierto? Quedó sin nada. Y cuando volvió ante el padre, lo tenía todo otra vez. El padre, un día muy bien plasmó mi pastor, con toda esa escenografía de los judíos, oiga, que eran los judíos, eran estrictos y rigurosos en la ley, y ninguna herencia se podía dar hasta el día de hoy, porque estoy esperando mi herencia, hasta que el padre muera. Sonríe, que Dios le ama. Pero el padre, estando vivo, le reparte la herencia a su hijo, ¿cierto? El hijo va y la gasta y hace los billetes hecho pedazos, se la come, se la toma, se la envicia y se la reparte con los amigos. Se le acabó la plata, se le acabaron los amigos. Pero hay un amigo que no te va a dejarte nunca y nunca te va a desampararte. Aunque estés triste, aunque estés sin ni uno en los bolsillos, Él no es interesado. Entonces esa parábola del hijo pródigo me plasma, ¿sabes qué? A mí cuando este hijo va y gasta todo, queda sin nada, se le acaba la herencia. Pero ¿sabe, amado hermano Sebastián, que él vuelve ante su padre, oiga, y lo tenía todo otra vez? No había perdido nada. Si tú crees que has perdido algo, te digo en esta mañana, en Cristo tú lo recuperas. Yo no sé si alguien se alegra en esta mañana. Esa parábola me mató a mí. Esa parábola me mató.